y es el sitio en donde se encuentran los centros vitales. Muy bien. Entonces aquí tenemos unas funciones en general del tallo cerebral. A ver si se puede ver aquí. Se los amplío un poquito. ¿Se ve mejor? Sí, doctor. Gracias por contestar. Tenemos entonces que el tallo cerebral es lo mismo que tronco encefálico. Está constituido en la parte superior por el mesencéfalo, en la parte media por el puente de Barolio o protuberancia anular. El mesencéfalo también recibe el nombre de pedúnculo cerebral. ¿Por qué? Porque esta parte superior avanza como con un cuerpecito y luego se abre a derecha y a izquierda como si tuviera dos brazos. A esos dos brazos se le llaman pedúnculos y como van al hemisferio cerebral, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, entonces se le llaman pedúnculos cerebrales. El nombre es mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. La protuberancia es porque se ve como una saliente mayor hacia adelante. En el tallo cerebral se ve una protuberancia y esa protuberancia en realidad es una comunicación entre las partes altas del sistema nervioso alto, el mismo sistema nervioso del tallo cerebral y la comunicación con el tallo cerebral inferior y la médula espinal. Entonces comunica con todo y en la parte posterior se comunica con el cerebelo, que ese tiene también relación absolutamente con todo. Entonces la protuberancia es una saliente, se le llama protuberancia anular o puente de Barolio. Puente de Barolio con V. Mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, protuberancia anular o puente de Barolio. Y luego el bulbo raquídeo. Este es como una dilatación de la médula espinal ya dentro del encéfalo, dentro de la cavidad craneana. Y este bulbo es la parte inferior, es como si fuera una dilatación de la médula, por eso le llaman oblongada. Una oblongación es como una prolongación. Esta es una dilatación que se puede decir medular. Entonces el bulbo raquídeo tiene muchas funciones, entre ellas es en donde se encuentran los centros respiratorios, los centros cardíacos, los centros que regulan la presión arterial. Entonces este bulbo es muy importante porque contiene los centros vitales. Se llama bulbo raquídeo porque está en el raquis o médula oblonga porque es una dilatación de la médula. ¿Está bien? Entonces el tallo encefálico está constituido por el mesencéfalo, el puente y el bulbo para los amigos. Entonces se llama mesencéfalo, puente y bulbo. Así es conocido comúnmente. Dentro de las funciones que tienen, a grosso modo, dice que en la parte superior del tallo cerebral tiene funciones como movimientos oculares, el reflejo de la luz en la pupila, la orientación y el estado de conciencia, que esto es muy importante. Si nosotros perdemos el estado de conciencia, podemos entrar en un estado vegetativo. Entonces, hay unas estructuras que comunican entre todas ellas, que se llama formación reticular, y es prácticamente el responsable del estado de conciencia. La protuberancia, aquí este puente dice que es una regulación motora, recibe información sensitiva de la cara, es el control facial, control de la masticación, el movimiento del ojo y el parpadeo. Bueno, entre muchas otras. El bulbo dice para el control del ojo, movimientos de la cabeza, la capacidad de deglutir. A veces hay personas que tienen alteraciones motoras, se les dificulta deglutir. El latido del corazón, la respiración,
y la actividad visceral. Dentro de la actividad visceral, pues la actividad visceral en realidad lo regula el hipotálamo, pero hay vías hipotalámicas que pasan por el bulbo y llegan a la médula espinal, entonces en consecuencia los vamos a mencionar como hipotalámico espinales. ¿Hasta aquí está bien? Sí. Muy bien, voy a continuar. En este corte de cabeza, el tallo cerebral está apoyado, como quien dice, se acuesta sobre esta porción que pertenece al occipital y la parte terminal del esfenoides es la parte posterior de la silla turca. Entonces, todo esto en conjunto se le conoce como porción basilar del occipital. Es la base, es el centro del occipital. Atrás de la base del occipital está el agujero magno. Entonces, esa como resbaladilla cae directamente al agujero mayor, al agujero occipital de la cabeza, el agujero magno. Muy bien, pues el tallo cerebral, yo les decía ayer que tiene más o menos el tamaño de su dedo gordo. Y si nosotros metemos ese dedo gordo y lo descansamos aquí, esa es la posición que tiene el tallo cerebral en una forma oblicua, de arriba hacia abajo y de delante hacia atrás. Entonces está ligeramente oblicuo, un tanto vertical. Bueno, está descansando por esto, el tallo cerebral. Pero en este agujero magno penetran, si ustedes recuerdan, dos arterias que se llaman vertebrales. ¿Por qué se llamarán vertebrales las arterias? Porque asciende sobre las vértebras cervicales. Porque atraviesan las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras cervicales. Muy bien. Va una del lado derecho y una del lado izquierdo atravesando las apófisis transversas. En los agujeros transversos de las apófisis transversas de las 6 primeras vértebras cervicales va protegiendo a las arterias y esas arterias van subiendo de vértebra a vértebra, de vértebra a vértebra, hasta que llegan a un canal que se encuentra entre el occipital y la primera vértebra y se mete al agujero magno. Entran una arteria vertebral derecha, una arteria vertebral izquierda y en la porción basilar del occipital. Aquí se reúnen. Una vez que se reúnen, entonces ya no son arterias vertebrales, van a formar la arteria que está en la base del occipital y por lo tanto se va a llamar arteria basilar. Esa arteria basilar es muy importante porque es la que va a irrigar la parte posterior del cerebro. Es entonces que esto es la porción basilar del occipital y aquí se encuentra apoyado el tallo cerebral. Aprovechando esta diapositiva, si ustedes ven, el piso de la cavidad craneana primero se encuentra a un nivel, aquí está el frontal, aquí está el etmoides y las alas del esfenoides, las alas menores del esfenoides. De las alas menores del esfenoides al frontal, todo este espacio es la fosa craneal anterior. ¿Qué es lo que limita la fosa craneal anterior? Por delante, el frontal. Y por detrás, las alas menores del esfenoides. Esto es fosa craneal anterior. ¿Hasta ahí está bien? Después, la fosa craneal media está apoyada prácticamente sobre las alas del esfenoides, pero las alas del esfenoides salen del cuerpo, se dirigen hacia los lados y luego suben como esto, formando parte del piso y la pared lateral de la fosa craneal media. En esa fosa craneal media también está incluido una parte del temporal. Bueno, pues la fosa craneal media se encuentra desde las alas menores del esfenoides hasta esto que es el peñasco del temporal. Entonces, la fosa craneal anterior es como si fuera un escalón, luego la fosa craneal media se encuentra
a un nivel menor, como si fuera un escalón. Y la fosa craneal posterior ahora se encuentra desde el vértice del peñasco del temporal hasta el hueso occipital. Esto es fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior, pues obviamente baja más todavía y entonces tenemos como si fueran escalones, fosa craneal anterior, en medio fosa craneal media y más abajo la fosa craneal posterior. Sus límites de adelante hacia atrás son frontal, alas menores, peñasco del temporal, occipital. Límite anterior de la fosa craneal anterior, el frontal. Límite posterior de la fosa craneal anterior, alas menores del esfenoides. Límite anterior de la fosa craneal media, las alas menores del esfenoides. Límite posterior de la fosa craneal media, el peñasco del temporal. Límite anterior de la fosa craneal posterior, peñasco del temporal. Límite posterior, el hueso occipital. ¿Está claro hasta aquí? Sí, doctor. Bien, entonces tengo de aquí para adelante fosa craneal anterior, de aquí para adelante la fosa craneal media y de aquí para atrás la fosa craneal posterior. Sistema nervioso de 11 a 12, 5 minutos posponer. Lo pospongo. Yo creo que es un aviso que me sale aquí que ya viene la siguiente clase. Pues qué amables. Bueno, entonces ya tenemos aquí en diferentes colores las estructuras que componen la cavidad craneana. De adelante para atrás tengo al frontal, en gris el etmoides, en amarillo el esfenoides, en rosa tengo al temporal, hasta atrás tengo en este color como moradito el occipital y en verde las paredes de la cavidad craneana. Este es el único hueso que completamente constituye las paredes laterales de la cavidad craneana. Entonces, se llama parietal, por eso se llama parietal, porque forma paredes. Tengo entonces la base del cráneo de adelante para atrás, frontal, etmoides, esfenoides, occipital. Y hacia los lados tengo temporal y parietal. ¿Continúo? Sí, digo. Sí, con todo gusto. Sí, no se preocupe, está bien. Bienvenido, Saúl. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces tenemos que la cavidad craneana está dividida en fosa anterior, en fosa media y fosa craneal posterior. Tenemos ahora aquí lo que es la situación del tallo cerebral. Dice aquí que el tallo cerebral permite la comunicación entre los hemisferios cerebrales, el cerebelo, la médula espinal y los nervios periféricos. Pues en realidad permite la comunicación absolutamente con todo. Aquí es en donde les dije que se encontraba la base del cráneo. Esta base del cráneo ahora la estamos viendo desde arriba y aquí sí se puede ver el límite anterior, que es el frontal, el límite posterior de la fosa craneal anterior, que son estas alitas menores del esfenoides. Luego el cuerpo y las alas mayores del esfenoides con una parte del temporal forman la fosa craneal media. Y por último, hacia abajo, después de esta porción basilar, que también la porción basilar recibe el nombre de clivus. Si lo ven como clivus,
es la porción basilar del occipital. A partir de este peñasco del temporal hasta el occipital, tenemos la fosa craneal posterior. Esto es elevado, pues debajo de esta fosa craneal anterior se encuentran los globos oculares, o sea, la cavidad orbitaria está inmediatamente abajo de estos frontales. Luego la fosa craneal media comunica hacia la parte inferior en lo que se pudiera decir que es lo que se encuentra por dentro de la rama ascendente de la mandíbula. Todas esas estructuras son las que se encuentran por debajo de esta región. Y finalmente el agujero magno que se va a comunicar con la columna vertebral. Ahora tenemos aquí un hemisferio cerebral. Esta es la cisura de la cisura de Silvio, y esta grande es la cisura de Rolando. También se le llama cisura central y cisura lateral a la de Silvio. Cisura central o cisura de Rolando, cisura lateral o cisura de Silvio. ¿Hasta ahí está bien? En realidad las cisuras, todas estas cisuras tienen nombre, pero con calma, ya las veremos después. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra por detrás del tallo cerebral? El cerebelo. El cerebelo. Por detrás del tallo cerebral está el cerebelo. ¿Y ustedes recuerdan qué hay intermedio al cerebelo y al tallo cerebral? El cuarto espacio. El cuarto ventrículo es un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entonces, ahora díganme qué es lo que se encuentra hacia arriba y adelante del tallo cerebral. ¿Qué hay arriba y adelante? ¿El tálamo? El tálamo. Si ustedes recuerdan, el tallo cerebral tiene dos bracitos, un bracito que va a la derecha y un bracito que va a la izquierda. Y esos bracitos van terminando como si estuvieran empujando a una esferita que es el tálamo. Entonces, en esos pedúnculos cerebrales se apoya el tálamo. Por lo tanto, adelante del tallo cerebral está el diencéfalo. Si estamos bien, muy bien. ¿Qué hay abajo, hacia abajo y de la médula espinal? Perdón, sí, ya se lo dije. Hacia abajo del tallo cerebral está la médula espinal, ¿no? Muy bien. Por debajo del tallo cerebral, abajo y adelante, ¿qué es lo que hay? El quiasma óptico, el bulbo olfatorio. No, está muy lejos el bulbo, todavía está un poco lejos. El quiasma óptico ya se acerca un poquito más, pero atrás del quiasma óptico está la hipófisis y todavía la hipófisis no alcanza a tocar esto. Atrás de esos están los cuerpos mamilares, si ustedes se acuerdan, y ahora sí, a la altura de los cuerpos mamilares, ahí podemos trazar una línea que es el sitio de demarcación del tallo cerebral hacia atrás. Esa región que está en relación con el diencéfalo se le puede llamar el techo del mesencéfalo. El techo del mesencéfalo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver prácticamente ahorita, en este momento, acabamos de decir todas las relaciones que tiene el tallo cerebral. Vamos a ver entonces. ¿Cuál es la relación antero-inferior? ¿Qué hay abajo y adelante del tallo cerebral? La porción basilar del occipital. Exacto. Entonces, la parte antero-inferior
del tallo cerebral se relaciona con la porción basilar del occipital. ¿Qué hay intermedio a estos? Entre la porción basilar y el tallo, ¿qué hay? Las arterias basilares. Exacto. Ahí tenemos la arteria basilar. Por eso nosotros aquí, en este tallo cerebral, tenemos un surco longitudinal anterior. Este surco longitudinal anterior es el que está alojando a la arteria basilar. ¿Está bien hasta ahí? Entonces tenemos el clivus o porción basilar del occipital, la arteria basilar y las cubiertas del sistema nervioso, que son las meninges. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a encontrar por delante y abajo del tallo cerebral. ¿Cuál es su relación antero-superior? ¿Qué hay arriba y adelante del tallo? El diencéfalo. ¿El qué, perdón? El diencéfalo, muy bien. Tenemos ahí entonces el diencéfalo y los cuerpos mamilares. ¿Va bien? Ahora entonces, ¿qué hay en la parte posterior? ¿Qué hay atrás del tallo cerebral? Cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, muy bien. Tenemos el cuarto ventrículo que contiene líquido cefalorraquídeo. El piso del cuarto ventrículo en el tallo cerebral forma un rombo, la fosa romboidea, y hacia arriba forma una especie de triángulo, ese cuarto ventrículo, que se dirige hacia el cerebelo. Ese techo del cuarto ventrículo lo va a formar una estructura que se llama velo medular. El piso del cuarto ventrículo es la parte posterior del tallo y el techo del cuarto ventrículo es el velo medular y la tela coroidea. El velo medular y la tela coroidea. Entonces, atrás del tallo cerebral tengo al cuarto ventrículo y al cerebelo. ¿Sí? ¿Lo toman bien? La relación posterior del tallo cerebral es el cuarto ventrículo y el cerebelo que está aquí. Muy bien. Hacia abajo, sus relaciones con la médula espinal, a través del agujero mayor. El agujero mayor de la cabeza. Hasta ahí, ¿cómo van? Todo bien, doctor. Bien, doctor. Y yo les pregunto unas veces para ver si saben y otras veces para ver si todavía están. Porque ya en este ratitito ya prácticamente se nos está yendo una hora. Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Van bien? Sí, doctor. ¿Y recuerdan entonces los huesos de la base del cráneo de adelante para atrás? Tenemos frontal, etmoides, esfenoides, occipital. Y hacia los lados, temporal y parietal. ¿Sí está bien? Sí, doctor. Muy bien. Continúo. Doctor, Dígame. ¿cómo dijo que se llamaba el techo del cuarto ventrículo? El techo del cuarto ventrículo se llama velo medular. Velo medular. Gracias. Y la tela coroidea. ¿Sí están bien? ¿Esas estructuras forman parte del mesencéfalo? No, esas estructuras son sustancia blanca, es una sustancia blanca muy delgadita que está formando como quien dice, un puente entre el brazo superior del puente de la bráquea conjuntivum
del pedúnculo cerebeloso superior a pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí se entiende cómo está? Entonces se está formando como una tiendita, un techito, que va de un brazo al otro y se va a topar hacia atrás con el cerebelo. Entonces está formando una especie de techito. Ese es la porción superior y hacia abajo algo muy similar. Entonces ya están formando una especie de triángulo en la parte posterior intermedio al cerebelo y al tallo. Ok, gracias. Pero es esa parte, es sustancia blanca, hijo. Y la tela coroidea es parte del cuarto ventrículo. Solamente haz de cuenta que ahí los plexos coroideos se encuentran adosados al techo del cuarto ventrículo. Sí, gracias, doctor. ¿Sí continúo? Sí, por favor. Como nosotros tenemos dos bracitos del mesencéfalo. Primero, esos bracitos del mesencéfalo nacen de un tronco. Es esto lo que puedo decir que es el mesencéfalo. Y a partir de aquí se va a meter en el hemisferio con un bracito y se mete en el otro hemisferio con otro bracito. ¿Hasta ahí se entiende lo que les digo? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, como tiene un bracito derecho y un bracito izquierdo, obviamente está formando una especie de V en la parte superior, porque los dos bracitos se abren. ¿Sí está bien? En esa V, nosotros tenemos la terminación del tercer ventrículo, y ese tercer ventrículo va a emitir un tubito que ahora corre por este mesencéfalo, y es este hoyito. Este hoyito es el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio también recibe el nombre de acueducto cerebral. Entonces, como los dos brazos se abren a derecha e izquierda, estos dos brazos que se abren a derecha e izquierda forman un espacio que se llama fosa interpeduncular. ¿Está bien? Es la fosa que se encuentra entre los brazos del mesencéfalo, entre los pedúnculos cerebrales. ¿Cuáles son las estructuras que forman la fosa interpeduncular? Pues por eso vemos el cerebro en su vista inferior. Aquí tenemos los bulbos olfatorios que ya están muy lejos de estar en medio de esos pedúnculos. Pero todavía llegamos a tener relación, pues esta es una porción muy pequeñita. Y entre los pedúnculos cerebrales, la fosa interpeduncular incluye de adelante para atrás el quiasma óptico. Incluye el quiasma óptico. El espacio perforado anterior. Espacio perforado anterior, que es todo esto. ¿Sí está bien? Si ustedes ven aquí se ven muchos puntitos y esos puntitos son hoyitos. Entonces tengo quiasma óptico, espacio perforado anterior, el tallo hipoficiario o tuber cinereum. Tuber cinereum es lo mismo que tallo hipoficiario. ¿Y van bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ese tallo hipoficiario es la comunicación entre hipotálamo y la glándula hipófisis. De adelante para atrás. Quiasma óptico. Espacio perforado anterior. Tuber cinereum. Y atrás del tuber cinereum, en el piso del tercer ventrículo, también tenemos a los cuerpos mamilares, que son dos pequeñas esferitas que contienen núcleos. Están relacionados con la memoria, están relacionados
con la amígdala, y entre la amígdala y estos cuerpos mamilares forman un arco que recibe el nombre de fornix. ¿Sí está bien? Entonces estos son los cuerpos mamilares. Atrás de los cuerpos mamilares, otra vez vamos a tener un espacio perforado posterior. Espacio perforado posterior. Luego aquí me está tapando el mesencéfalo, pero hacia atrás ahora vamos a tener a la glándula pineal y la lámina cuadrigémina, que después se las voy a mostrar. La lámina cuadrigémina. ¿Cuáles son las estructuras que pertenecen a la fosa interpeduncular? Son quiasma óptico, espacio perforado anterior, tuber cinereum, cuerpos mamilares, espacio perforado posterior, glándula pineal y lámina cuadrigémina. ¿Está bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No, No, doctor. Si ustedes recuerdan, cuando vimos hipotálamo, el hipotálamo tiene una forma de V porque en medio tiene el tercer ventrículo y entonces está formando las paredes inferolaterales del tercer ventrículo, o sea, por debajo y afuera. Las paredes inferolaterales del tercer ventrículo, ahí está el hipotálamo y hacia abajo. Se relaciona con las estructuras del piso del tercer ventrículo, que son el quiasma, el tallo y los cuerpos mamilares. ¿Sí está bien? En esta vista inferior ahora ya no pertenecen a la fosa interpeduncular, pero es una vista que nos permite ver entonces algunas otras estructuras. Esto es el lóbulo temporal. Este es otro lóbulo temporal y aquí están unas cisuras, la cisura de Silvio, que nosotros la vemos generalmente lateral, pero pues va a penetrar hacia acá. Una vez que penetra por dentro de la cisura de Silvio, vamos a tener también corteza cerebral, pero ahí en el fondo de la cisura de Silvio se llama lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es donde choca la cisura de Silvio y es la corteza que forma el lóbulo de la ínsula. ¿Está bien? Aquí adelante, nosotros tenemos en amarillo unos bulbitos. Estos son los bulbos olfatorios. Si ustedes recuerdan, el techo de la cavidad nasal tiene a la lámina cribosa del etmoides y a la lámina cribosa del etmoides la atraviesan muchos axones que provienen de receptores de la olfacción en el techo de la cavidad nasal. Atraviesan la lámina cribosa, pues la olfacción solamente se capta en el techo de cavidad nasal y entonces van a formar estas dilataciones que se llaman bulbos olfatorios. Los bulbos olfatorios van a tener unas raíces que se van a dirigir hacia atrás, el tracto olfatorio. Y luego entonces ya llegan a la región en donde está el espacio perforado anterior. Por ahí penetran algunas de sus fibras, pero en el espacio perforado anterior en realidad es el sitio de paso de algunas vías, pero también es la entrada y salida de vasos sanguíneos. ¿Vamos bien? Luego tenemos el quiasma óptico. El quiasma óptico es la decusación de los nervios ópticos. Pues si yo me prolongo con esta raíz hacia adelante, voy a llegar al globo ocular. El globo ocular se encuentra aquí abajo del frontal. Y en el ala menor del esfenoides lo atraviesa el nervio óptico para llegar a esta zona que va a permitir que las vías que provienen de la retina vayan por el mismo lado o se crucen contralateral.
La información de la visión tiene unas vías directas y unas vías cruzadas, y como se cruzan, se decusan, y entonces es la decusación del nervio óptico o quiasma, el quiasma óptico. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, Una vez que continúa las fibras cruzadas y las fibras directas del quiasma óptico, van a llegar aquí, inmediatamente aquí, a donde terminan los bracitos del mesencéfalo, que es el tálamo. Va a llegar al tálamo. Entonces, de la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico llega al tálamo. Y del tálamo se va a corteza y se va al mesencéfalo. Ya lo veremos después, con calma. Muy bien. Esto es el tuber cinereum. El tuber cinereum les dije que es el tallo hipofisiario. Entonces es la comunicación prácticamente del hipotálamo con la neurohipófisis, es el tallito hipofisiario, y abrazado de él, abrazando al tallo hipofisiario que es neural, tenemos nosotros una evaginación que nació del techo de la faringe, de la bolsa de Rathke, que va a formar el tejido adenoideo de la hipófisis, entonces va a formar la adenohipófisis. Es un tejido extraño que llegó, se enamoró de la porción neural, la evaginación del diencéfalo, y se abrazan y ahí permanece, y entonces entre la adenohipófisis y la neurohipófisis forman esa glándula, la glándula maestra, la glándula hipófisis, que se aloja en la silla turca. Hasta aquí. Continuamos bien. ¿Está bien? Si voy muy rápido, me dicen. No, Sí. doctor. Perfecto. Hacia atrás del tallo hipofisiario les dije que teníamos los dos pequeños cuerpos mamilares, que son unas esferas tan pequeñitas, tan chiquititas, pero muy importantes. Luego ya entonces, ahora sí tengo lo que corresponde a tallo cerebral, y aquí nosotros vemos unas pequeñas raícitas. Esas pequeñas raíces ya van a pertenecer al nacimiento de algunos pares craneales. En este corte del mesencéfalo, les digo que tenemos el acueducto cerebral. El acueducto cerebral se llama acueducto de Silvio, y ese es el que va a drenar hacia atrás para dirigirse al cuarto ventrículo. Todas las estructuras que están alrededor del acueducto de Silvio son periacueductales. ¿Sí está bien? Y esas sustancias periacueductales pueden contener núcleos como el núcleo del tercer par craneal y del cuarto son periacueductales. Los núcleos de los pares craneales oculomotores superiores. Y entonces, esta zona es la parte que pertenece al techo del mesencéfalo, y entonces a esto se le llama tectum mesencefálico, y atrás, hacia atrásito, tenemos el pretectum. Tenemos entonces el tectum mesencefálico, el pretectum, el acueducto de Silvio, las estructuras periacueductales, y finalmente dos pequeñas esferitas que están atrás, que se llaman colículos superiores. Estos son los colículos superiores. ¿Qué son los colículos superiores? Son unos colículos visuales. Ahí va a ser relación también la vía visual. Para tener otro tipo de funciones con el parasimpático. Entonces, los colículos superiores forman parte de la lámina cuadrigémina. Pues estos son dos. Hay otros dos colículos inferiores, en total 4, y por eso se le llama lámina cuadrigémina. Los colículos superiores son visuales. Esta es una esfera, esta es una esfera. ¿Está bien? Hacia atrás de esto, ya en la parte posterior, termina el cuerpo calloso hacia atrás. A esta región se le llama esplenio
del cuerpo calloso. Inmediatamente abajo del esplenio del cuerpo calloso vamos a tener a la glándula pineal. La glándula pineal está en una región que por estar en relación con el diencéfalo se le llama... Sí, Ya aparecerá una notificación de que está por terminar la llamada. ok, entonces nos vamos a salir, ¿eh? Nos vamos a la segunda. Gracias por informar. Ya casi. Faltan poquitos.